Muy buenos días, mi nombre es Moisés Ruiz. Hoy estamos a 10 de marzo del 2025 y el día de hoy vengo a comentarles o a hablarles sobre algunos aspectos fundamentales en la legislación tributaria. Abordaré temas como por ejemplo el pago de los tributos, la condonación, exoneración y normas de no sujeción y la compensación tributaria. También la prescripción y su interrupción, qué significan, qué son, así como la suspensión y el conteo de la prescripción. Así que comencemos. Como primera parte de este video vamos a mencionar básicamente el pago de los tributos y vamos a mencionar 5 puntos importantes sobre este tema. El pago de los tributos es una obligación fundamental de los contribuyentes y se rige por varios principios y normativas. A continuación se las voy a mencionar y son 5 claves. La forma de pago. Los tributos pueden pagarse en efectivo, mediante transferencia bancaria, cheque certificado u otros medios electrónicos, según lo establecido por la Administración Tributaria. ¿Sí? Los plazos y vencimientos. Cada tributo tiene una fecha de vencimiento específica. Si no se paga a tiempo, puede generar intereses, multas y recargos. Tercer punto importante sería el pago en especie o compensación. En algunos casos, el pago puede realizarse mediante compensación o créditos fiscales. Pago fraccionado. Algunas administraciones permiten el pago en cuotas o en plazos, cuando el monto es alto o cuando el contribuyente enfrenta alguna dificultad económica. Todo eso se puede arreglar en casos y casos, ¿verdad? Como último punto, efectos del pago. Una vez realizado el pago, se extingue la deuda tributaria, salvo que exista algún error o compensación pendiente. Y eso obviamente sería comunicado en su momento. Luego vamos a ver las diferencias entre condonación, exoneración y normas de no sujeción. Es importante diferenciar estos 3 conceptos para que no cometer errores ni nada. Por ejemplo, la condonación se refiere a la eliminación de la deuda tributaria existente. Generalmente lo otorga la administración tributaria bajo una ley especial. No significa que el tributo nunca se debió pagar, sino que se perdona la obligación. Eso es importante entenderlo. La exoneración, por otro lado, es la dispensa legal de la obligación de pagar un tributo antes de que nazca la obligación. Por ejemplo, ciertas entidades sin fines de lucro pueden estar exoneradas del pago de algunos impuestos, como el impuesto sobre la renta, que en algún video anterior lo vimos, ¿verdad? Y por último están las normas de no sujeción. Son disposiciones que establecen que un determinado hecho no está dentro del ámbito de aplicación del tributo. Por ejemplo, si una transacción no cumple con elementos para ser grabada con IVA, se considera no sujeta. Luego tenemos la diferencia entre la compensación a petición de parte y compensación de oficio. La compensación a petición de parte ocurre cuando el contribuyente solicita que un crédito fiscal a su favor se use para cancelar una deuda tributaria pendiente. Y por otro lado, la compensación de oficio es cuando la administración tributaria, sin necesidad de solicitud del contribuyente, decide utilizar un saldo a favor que tenga la persona para saldar una deuda existente. Ambas formas buscan equilibrar las cuentas fiscales, pero la diferencia principal radica en quién inicia el proceso. Es importante entender eso. Ahora vamos a hablar sobre la prescripción. Vamos a mencionar 3 formas que interrumpen la prescripción y la repercusión principal de una interrupción de una prescripción. La prescripción, primero que todo, es el periodo tras el cual la administración tributaria pierde el derecho a exigir el pago del tributo. Por ejemplo, creo que son entre 7 y 10 años que uno pueda tener una deuda con tributación. Si uno no hace ningún movimiento durante ese tiempo, la deuda prescribe, desaparece. Pero hay veces que puede interrumpirse, como lo mencioné anteriormente. Entonces tenemos la número 1, que sería el reconocimiento de la deuda por parte del contribuyente. O sea, si yo como contribuyente, quien tengo la deuda, voy y reconozco que tengo esa obligación, el plazo de la prescripción se reinicia. O sea, que empieza a contar el tiempo nuevamente desde ese punto en adelante. Como segundo punto es el inicio de un proceso de cobro.
Si la administración tributaria inicia el proceso de cobro, se interrumpe la prescripción y nuevamente empieza el plazo desde cero. Por último, el pago parcial de la deuda. Si el contribuyente paga una deuda, se considera que reconoce la obligación, por lo que se reinicia el periodo de la prescripción. O sea, si ya yo tengo 5 años con la deuda y un día voy y hago un pago, vuelve a empezar de cero. Básicamente la repercusión principal es esa de una prescripción que se reinicia, que todo vuelve a contar desde cero y al final hay que esperar nuevamente el tiempo que tenga el Estado para que estas deudas prescriban, que vuelva a comenzar desde cero. Esa sería básicamente la repercusión principal. Luego, en la misma línea, tenemos también la suspensión en el conteo de la prescripción. A diferencia de la interrupción, la suspensión detiene el cómputo del plazo por un tiempo determinado, sin reiniciarlo. En algunas situaciones que puede pasar esto son, por ejemplo, cuando se presenta un recurso administrativo o judicial. Mientras se resuelve, el plazo de prescripción no avanza. Pero recuerden, tampoco inicia nuevamente. Cuando se establece un convenio de pago, si el contribuyente acuerda pagar en cuotas, el tiempo de prescripción se detiene hasta que se complete el acuerdo. Y por último, cuando la administración fiscal no puede actuar por fuerza mayor, por ejemplo, en situaciones de crisis o desastres naturales que impidan la gestión de cobro. Esas serían tres de estas. Por último, pero no menos importante, vamos a hablar de qué vendría siendo la condonación y si se puede aplicar por cualquier administración tributaria. Entonces, la respuesta a la pregunta sería no. La condonación no puede aplicarse de manera arbitraria por cualquier administración tributaria. Su aplicación depende de las siguientes condiciones que les voy a mencionar. La normativa legal es una. Debe existir una ley o reglamento que establezca los casos en los que se pueda condonar una deuda tributaria. La segunda sería autorización de la autoridad competente. Generalmente es necesario que una autoridad superior, como el Ministerio de Hacienda, el Congreso, apruebe la condonación en casos específicos y los criterios específicos. No todas las deudas pueden ser condonadas. Se evalúan factores como la situación económica del contribuyente y el impacto de la recaudación. En resumen, hemos hablado sobre aspectos claves sobre el pago de tributos, la compensación, la prescripción y la condonación. Ya podemos diferenciar entre estos, cuándo se da cada uno, y es importante conocerlos, ya que estos conceptos son fundamentales para entender el funcionamiento del sistema tributario y los derechos y deberes que tenemos nosotros como contribuyentes. Espero que esta información haya sido clara y útil. Muchas gracias por ver este video. Que tengan un excelente día.